vidrio se hizo añicos contra la puerta de roble, el sonido resonando como un disparo a través de los silenciosos corredores de la propiedad Hawthorne. Dentro de esa habitación yacía el comandante Ellis Maddock, un hombre una vez venerado como el operador más letal en los equipos Navy SEAL, ahora reducido a un fantasma persiguiendo su propia vida. Los militares habían enterrado su expediente. Los doctores habían enterrado su espíritu. Cada enfermera enviada a cuidarlo había huido dentro de 48 horas, rota por su ira y los demonios que lo cazaban. Pero cuando Sarah Bennett entró en el pasillo, pasando por encima de los escombros de un jarrón roto, ella no se inmutó. Ella no estaba allí para tomar su mano. Ella estaba allí para descubrir por qué un héroe estaba siendo silenciado. Y ella no tenía idea que salvar su vida requeriría arriesgar la suya propia. La lluvia en Seattle no lavó las cosas limpias, solo hizo la mugre más resbaladiza. Sarah Bennett observó los limpiaparabrisas de su Honda Civic luchar una batalla perdida contra el aguacero, mientras ella se acercaba a las puertas de hierro de la propiedad Hawthorne. Era una fortaleza de piedra y hiedra, alzándose contra el cielo gris como un mausoleo para los vivos. Ella revisó su reflejo en el espejo retrovisor. Ojeras bajo ojos que habían visto demasiadas salas de trauma, cabello recogido en un moño utilitario y una cicatriz corriendo a lo largo de su mandíbula, un recuerdo de un paciente bajando de PCP en una sala de emergencias del condado. Ella no parecía los ángeles de la misericordia que la agencia usualmente enviaba a clientes privados de alto perfil. Ella parecía alguien que había sobrevivido. Destino alcanzado. Su GPS chirrió. Sarah tomó un respiro profundo. Ella necesitaba este contrato. La paga era el triple de la tarifa estándar para enfermería de servicio privado. Era suficiente para finalmente pagar el préstamo depredador que su difunto padre había dejado atrás. Suficiente para evitar que el banco tomara su hogar de la infancia. La puerta zumbó abriéndose antes de que ella pudiera presionar el interfono. Un detalle de seguridad privado. Hombres en trajes oscuros con auriculares y la distinta postura rígida de exmilitares la observaron subir por el sinuoso camino de grava. Cuando ella estacionó, la puerta principal ya estaba abierta. Una mujer joven en uniformes médicos salió corriendo, agarrando un bolso de diseñador a su pecho. Ella estaba sollozando, rímel corriendo por sus mejillas. «¡No puedo hacerlo!» La chica gritó, casi tropezando con Sarah mientras ella corría hacia un Uber esperando. «Él es un animal, él no es un hombre, él es un monstruo». Sarah observó el coche alejarse, grava rociando sus espinillas. Ella apretó su agarre en su bolsa de lona y subió los escalones. Esperando en el vestíbulo estaba el Dr. Leonard Harris. Él era un hombre bajo con un traje impecable, una barba perfectamente recortada, y ojos que se movían demasiado rápido, evaluando todo pero aterrizando en nada. «Señorita Bennett», Iris dijo, extendiendo una mano que se sentía fría y húmeda. «Veo que el comité de bienvenida no la disuadió. He trabajado en la sala de trauma del Chicago General Dr. Harris», Sarah dijo, su voz plana. «He tenido pacientes intentar apuñalarme con cepillos de dientes. Una enfermera llorando no va a enviarme haciendo las maletas». Ars dio una sonrisa tensa, condescendiente. «El comandante Maddock es único. Él es un héroe condecorado, un líder de equipo sellado. Pero la emboscada en Kandahar que tomó su equipo lo dejó con 60% de cobertura de quemaduras en su lado izquierdo, metralla incrustada cerca de su médula espinal y un TBI, lesión cerebral traumática que se manifiesta en agresión severa». «Leí el expediente», Sarah dijo. «¿Lo hizo?» Iris bajó su voz, acercándose. «El expediente dice que tiene TEPT,
La realidad es que Elias Maddock es volátil. Él rechaza la terapia física. Él rechaza asistencia de higiene. Él lanza objetos. Él grita. Lo tenemos en un régimen pesado de hidromemorfona y dazepam para mantenerlo manejable. Su trabajo no es arreglarlo, señorita Bennett. Su trabajo es asegurarse de que no muera bajo mi supervisión mientras mantiene el ruido bajo. La familia paga por discreción. La familia, su tío, senador William Hearst, él quiere al comandante cómodo. Las campanas de alarma internas de Sarah sonaron. El senador Hearst era un halcón de la defensa, un hombre constantemente en las noticias hablando sobre aumentar los presupuestos militares. Parecía extraño que él guardara a su sobrino héroe de guerra en una mansión sombría en el noroeste del Pacífico en lugar de Walter Reed. Entiendo el protocolo. Sarah mintió. Bien, Iris le entregó una tarjeta llave. Él está en el ala oeste, piso superior. Usted es la cuarta enfermera este mes. Intente durar el fin de semana. Sarah tomó la tarjeta. El plástico se sentía pesado. Mientras ella ascendía la gran escalera, el aire se volvió más frío. El ala oeste estaba silenciosa, las ventanas cubiertas con pesadas cortinas opacas. Olía a antiséptico, polvo viejo y algo metálico. Ella llegó a las puertas dobles al final helado del pasillo. Habitación 4B. Ella no golpeó. Golpear le daba a un paciente tiempo para preparar un arma. Ella deslizó la tarjeta y empujó la puerta abriéndola. La habitación era cavernosa, iluminada solo por la luz gris filtrándose a través de los bordes de las cortinas. En el centro de la habitación, sentado en una silla de ruedas reforzada de alta tecnología frente a la ventana, había una silueta. ¡Fuera! Una voz gruñó. Sonaba como grava moliéndose en una mezcladora, profunda, irregular y vibrando con amenaza. Sarah no se retiró. Ella entró y dejó la puerta cerrarse con un clic detrás de ella. Ella dejó caer su bolsa de lona en el suelo con un fuerte golpe. «No soy la sirvienta, comandante», ella dijo, su voz proyectándose claramente. «Y no soy la chica que acaba de salir corriendo de aquí. Mi nombre es Sarah. Son las 1400 horas. Hora para sus signos vitales». La figura en la silla se puso rígida lentamente. La silla rotó. Por un segundo, el corazón de Sarah titubeó. Elias Maddock era un paisaje de devastación. El lado izquierdo de su cara era un mapa de piel injertada enojada, el resultado de fuego que había intentado consumirlo. Un parche cubría su ojo izquierdo, pero su ojo derecho y perforante azul helado ardía con una inteligencia lúcida y aterradora. Él era enorme, incluso sentado, sus hombros anchos y tensos. Su mano derecha agarró el reposabrazos tan fuerte que el cuero crujió. Dije. Maddock susurró, «Fuera». Y yo dije, «Es hora para los signos vitales». Sarah caminó hacia él, sacando su estetoscopio de su bolsillo. La mano de Maddox se movió con una velocidad que desafiaba su condición. Él agarró un pesado vaso de cristal de agua de la mesa auxiliar y lo lanzó. No fue un lanzamiento de advertencia. Estaba apuntado a su cabeza. Sarah no se inmutó. Ella lo había anticipado. Ella cayó sobre una rodilla, dejando el pesado vaso volar sobre su hombro, haciéndose añicos contra el marco de la puerta detrás de ella. Trozos de cristal llovieron sobre la alfombra. Ella se quedó sobre una rodilla por un momento, luego se levantó, quitándose un trozo de cristal de su uniforme médico. Ella lo miró directamente a los ojos. «Eso era cristal de Waterford», ella dijo con calma. «De mal gusto, pero caro. ¿Quiere lanzar la lámpara después o podemos tomarle la presión arterial?» Maddox la miró fijamente. La rabia en su ojo no desapareció, pero parpadeó,
reemplazada por una confusión momentánea. Nadie había esquivado nunca. Nadie se había quedado nunca. ¿Quién demonios es usted? Él dijo con voz ronca. Soy la enfermera que necesita este cheque de pago, Sara dijo, entrando en su espacio personal. Así que puede matarme, pero el papeleo será una pesadilla para su tío. Brazo fuera. Los primeros 3 días fueron un asedio. Elias Maddock la probó de maneras que habrían quebrado a una clínica menor. Él se negó a comer. Él se negó a hablar cuando ella intentó cambiar los apósitos de sus injertos de quemaduras, un proceso doloroso y delicado. Él se revolvía y maldecía, usando su inmensa fuerza para intentar empujarla lejos. Pero Sara había manejado a adictos a la metanfetamina y miembros de pandillas en la sala de emergencias. Ella conocía la mecánica del apalancamiento. Cuando él intentó empujarla, ella usó su impulso para sujetar su brazo de forma segura a la silla, reteniéndolo hasta que dejó de forcejear. Te estás haciendo daño, Elías, ella dijo en la segunda noche, sudor goteando por su espalda, mientras ellos luchaban por una almohadilla Gore. Si esto se infecta, entras en sepsis. Si entras en sepsis, te envían al hospital. ¿Quieres ser paseado frente a la prensa en una bata de hospital? Él dejó de luchar. Su pecho se agitaba. No me llameías. Entonces deja de actuar como un niño, comandante. Ella terminó el cambio de apósito en silencio. Su piel estaba caliente al tacto, los injertos enojados y rojos. Mientras ella trabajaba, notó algo que la molestaba. El horario de medicación que el Dr. Harris había establecido era agresivo, demasiado agresivo. Cada 4 horas, un goteo intravenoso era administrado por una bomba automatizada bloqueada con un código biométrico. Solo Harris y el jefe de seguridad poseían. La etiqueta decía compuesto analgésico antibiótico de amplio espectro. Pero Sara conocía el olor de los antibióticos. Ella conocía la viscosidad. El líquido claro en la bolsa no se veía bien. Y cada vez que la máquina zumbaba a la vida, bombeando el fluido en las venas de Maddox, sus ojos se opacaban. El azul agudo e inteligente se volvía turbio. Él arrastraba sus palabras. Su coordinación desaparecería. En la 4ª mañana, Sarah estaba en la cocina preparando un batido de proteínas. La ama de llaves, señora Higgins, una amable mujer mayor que parecía aterrorizada de su propia sombra, estaba puliendo plata. ¿Señora Higgins? Sarah preguntó, apoyándose en el mostrador. ¿Cuánto tiempo ha sido el Dr. Harris el médico principal del comandante? La señora Higgins miró a su alrededor nerviosamente. Desde que regresó de Afganistán. El senador Hearst insistió en el mejor cuidado privado. El Dr. Harris es un especialista. ¿Un especialista en qué? Manejo del dolor, creo. Sarah frunció el ceño. El manejo del dolor usualmente significaba pastillas o parches. Una bomba 4 continua bloqueada para un paciente que estaba médicamente estable. Aparte de las quemaduras, era excesivo. Era una contención química. Más tarde esa tarde, Sarah entró en la habitación para encontrar a Maddock desplomado en su silla. La bomba acababa de terminar un ciclo. Él estaba babeando ligeramente, su cabeza ladeada. «Comandante», Sarah susurró. «El pájaro», él murmuró, su voz gruesa y arrastrada. El pájaro cayó. El inhibidor no funcionó. Sarah revisó sus pupilas. Eran puntiformes. ¿Sobredosis de narcóticos? No. Su ritmo cardíaco estaba acelerado. Era un cóctel disociativo. Ella se sentó en el otomano frente a él. «Elías, mírame». Él gimió, su ojo bueno rodando salvajemente. Ellos sabían. Aris sabía. ¿Quién sabía? Las coordenadas. Ellos las cambiaron.
Él agarró su muñeca, sus dedos hundiéndose en su piel con fuerza que magullaba. No lo dejes. Dame el jugo, Sara. No lo dejes. Era la primera vez que él había usado su nombre. ¿El jugo? Ella miró la bolsa de Kwibe. Hace que la niebla venga, él jadeó, luchando una batalla perdida contra las drogas recorriéndolo. No puedo pensar. Necesito recordar. Sara tomó una decisión. Entonces ella no era solo una enfermera más. Ella estaba investigando una escena del crimen. No lo dejaré. Ella susurró. Lo prometo. Esa noche, la tormenta que había estado amenazando la costa finalmente estalló. El trueno sacudió los cristales de las ventanas de la mansión. La energía parpadeó. Sara esperó hasta las 0300. La casa estaba silenciosa. El guardia de seguridad estacionado en el pasillo, un bruto llamado Consinkaid, estaba dormitando en su silla, una revista sobre su cara. Ella se deslizó en la habitación de Maddox. Él estaba dormido o desmayado en la cama médica. La bomba de Quaid estaba zumbando, preparándose para la dosis de las 0400. Sara sacó una jeringa y un vial estéril de su bolsillo. Ella los había tomado del armario de suministros antes. Con manos firmes, ella desconectó el tubo del puerto de Maddox justo el tiempo suficiente para extraer 5 cc del fluido de la línea. Ella lo roció en el vial y lo tapó, escondiéndolo en su sostén. Luego ella hizo algo peligroso. Ella pinzó la línea. Ella no podía detener el flujo por completo o la máquina daría una alarma. Pero ella ajustó la rueda reguladora de flujo en el propio tubo. Una anulación manual destinada a emergencias, reduciendo el goteo a un chorrito. Él no recibiría la dosis completa esta noche. Ella se sentó en el sillón en la esquina, observándolo, esperando. Para las 0600, la tormenta estaba furiosa afuera. La lluvia azotaba el cristal. Sara se había quedado dormida. Ella se despertó con un sonido. No fue un gemido. Era el sonido de un hombre haciendo dominadas. Ella parpadeó, frotándose los ojos. Elias Maddox estaba fuera de la cama. Él estaba en el suelo usando el borde del pesado escritorio de roble para levantar el peso de su cuerpo, haciendo flexiones modificadas. Él estaba sudando profusamente. Sus músculos temblaban, pero su movimiento era fluido, agudo. Él se detuvo cuando la vio despierta. Él se giró. La niebla se había ido de su ojo. Era claro, frío y depredador. Usted se metió con la máquina, él dijo. No fue una pregunta. Su voz ya no era un arrastre de palabras, era un arma. Sara se levantó lentamente. Lo reduje. ¿Por qué? Porque usted no está con dolor, comandante. Usted está siendo sedado, y quiero saber por qué. Maddox la miró fijamente por un largo silencio. Luego él alcanzó debajo del colchón de la cama y sacó un pequeño trozo de metal irregular, un fragmento del jarrón que había roto en su primer día. Él lo había guardado. Usted no tiene idea de en lo que acaba de meterse, Sara. Él dijo en voz baja, pero si quiere vivir, necesita empacar su bolsa y irse ahora. No me voy, ella dijo. Ellos la matarán. ¿Quién? ¿La gente que paga su salario? La tensión en la habitación cambió instantáneamente. Ya no era paciente y enfermera. Era soldado y civil en una zona de combate. Necesita explicar, Sara dijo cruzando sus brazos. Acabo de arriesgar mi licencia y mi seguridad para despejar su cabeza. Me debe. Maddox se subió a la silla de ruedas con un gruñido de esfuerzo. Sin la fuerte sedación, el dolor de sus heridas estaba claramente regresando. Ella podía ver los finos temblores en sus manos. Pero él lo superó. Él se acercó en su silla de ruedas a ella.
Mi equipo no solo fue golpeado por un RPG afortunado, Maddox dijo, su voz bajando a un susurro. Estábamos en una misión de recuperación de operaciones encubiertas en la provincia de Helmand. Fuimos enviados a recuperar un dron derribado, un prototipo. Pero cuando llegamos allí, el dron no era americano. Era tecnología que nunca había visto antes. Y había cajas estampadas con el logo de Aegis Defense. Sarah frunció el ceño. ¿Aegis? Ese es el contratista por el que el senador Hearst ha estado cabildeando. Exacto. Maddox asintió sombríamente. Abrimos una caja. No eran suministros. Era heroína, pura, sin cortar, empacada dentro de carcasas de misiles. Aegis estaba usando vías de transporte militar para contrabandear narcóticos. Mi tío, él está en la junta directiva. Sarah sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la casa con corrientes de aire. Usted lo vio, lo vimos, y luego la emboscada ocurrió. No fue el Talibán, eran mercenarios. Ellos aniquilaron a mi equipo. Recibí una explosión. Me desperté en Alemania 3 semanas después. Cuando intenté reportar lo que vi, el doctor Ehri apareció. Él me dijo que estaba delirando, que el TBI había revuelto mis recuerdos. Él me puso en el régimen de terapia. El cual probó, Sarah se dio cuenta, es un alucinógeno mezclado con sedantes. Ellos lo están manteniendo loco para que nadie le crea y manteniéndome débil para que no pueda irme. Maddox miró sus manos. He estado intentando desarrollar fuerza durante las ventanas lúcidas, pero se están haciendo más cortas hasta anoche. Sarah paseó por la habitación. Necesitamos sacarlo de aquí. Necesitamos ir a la policía. Maddox soltó una risa seca y amarga. La policía. El jefe de policía juega al golf con mi tío. El equipo de seguridad abajo. Ellos son contratistas de Aegis. Estamos en una prisión, Sarah. Entonces llamamos al FBI. Las líneas telefónicas están monitoreadas. Hay un inhibidor de señal celular en la biblioteca. ¿Por qué cree que su servicio de celular apesta aquí arriba? Sarah revisó su teléfono. Sin servicio. Ella sintió las paredes cerrándose. Bien, ella dijo, su mente acelerada, volviendo a su entrenamiento de triaje. Evaluar, priorizar, actuar. Si no podemos llamar y no podemos salir en coche pasando los guardias de la puerta, necesitamos enviar una señal. No, Maddox dijo, necesito llegar a la caja fuerte. ¿Qué caja fuerte? El estudio de mi tío, el ala este. Él mantiene influencia sobre todos. Si puedo conseguir prueba de la conexión Aegis, puedo derribarlo. Pero no puedo llegar allí. Hay cámaras, sensores de movimiento y apenas puedo caminar. Sarah miró al hombre cicatrizado y roto frente a ella. Usted no puede caminar, pero yo puedo. Absolutamente no. Es suicidio. Usted lo dijo usted mismo, Elias. Si me quedo, estoy muerta de todos modos. Si ellos descubren que alteré el video, Archie sabrá que los estoy investigando. Sarah metió la mano en su bolsillo y sacó el vial de fluido. Tengo la evidencia de lo que le están haciendo a usted. Ahora necesitamos el motivo. Maddox la miró con una mezcla de asombro y miedo. Está loca. Soy una enfermera. Ella sonrió tensamente. Todos estamos un poco locos. Escúcheme, Maddox ordenó, agarrando su mano. El estudio está en la planta baja pasando la biblioteca. La caja fuerte está detrás del retrato de su esposa. Teclado digital. El código. Él usa la fecha de su primera victoria electoral. 4 de noviembre 98. Entendido, Sarah. Su agarre se apretó. Si Kincaid o cualquiera de los guardias la ven, no dudarán. Usted no es una enfermera para ellos. Usted es un cabo suelto.
Seré cuidadosa. Tome esto. Maddox metió la mano en el bolsillo lateral de su silla de ruedas, un compartimento oculto que él debió haber fabricado. Él sacó el trozo de cristal que había estado guardando. Estaba envuelto en una tira de sábana rota para hacer un mango, un arma improvisada. Sarah miró el arma tosca, luego al intenso ojo azul de Maddox. Ella lo tomó. Volveré, ella dijo. Ella se escabulló de la habitación. El pasillo estaba oscuro. La tormenta afuera era ensordecedora, el trueno enmascarando el sonido de sus pasos. Ella se movió hacia la escalera, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Ella descendió las escaleras, pegada a las sombras. Ella podía escuchar la televisión reproduciéndose en la sala de seguridad. Conningkite se estaba riendo de algo. Ella llegó al ala este. El aire aquí olía a cigarros caros y pulimento de limón. Ella encontró las puertas del estudio cerradas. Ella sacó una horquilla de su cabello. Ella no era una ladrona maestra, pero se había quedado fuera de su apartamento suficientes veces para saber cómo mover una simple cerradura de vaso anticuada. Le tomó 3 minutos agonizantes. Clic. Ella se deslizó dentro y cerró la puerta. Ella usó la pantalla de su teléfono para la luz. Allí estaba, el retrato de la mujer con cara agria. Sarah lo movió, la caja fuerte. Ella introdujo el código 1698. La luz se puso verde. Dentro había pilas de efectivo y un libro mayor negro. Ella agarró el libro mayor. Ella lo abrió en una página al azar. Pago, logística de X, 4.5 millones. Envío equipo agrícola, Hellman. Bingo, ella susurró. De repente, las luces en la habitación se encendieron. Sarah giró, agarrando el libro mayor a su pecho, el doctor. Aris estaba parado en la entrada. Él ya no estaba sonriendo. En su mano, él sostenía una jeringa. Detrás de él estaba Conningkate, sosteniendo un taser. Se lo dije, señorita Bennett, Aris dijo, su voz suave y fría. Le dije que solo lo mantuviera cómodo. Realmente debería haber escuchado. Sarah retrocedió contra el escritorio, agarrando el arma improvisada de cristal en su bolsillo. Él sabe, Sarah dijo. Él sabe todo. Él es un inválido con daño cerebral. Ari sonrió con desprecio. ¿Y usted? Usted es solo una enfermera drogadicta que fue atrapada robando a su paciente adinerado y trágicamente sufrió una sobredosis. La policía encontrará la aguja en su brazo. Triste historia, realmente. Conningkate dio un paso adelante, el taser crepitando. Sarah se dio cuenta con un sobresalto de terror. Aquí es donde muero. Pero entonces un sonido cortó la tensión. Un bajo zumbido mecánico eran. Aris y Conningkate se giraron hacia el pasillo. De las sombras del corredor una figura emergió. No era un fantasma. Era Elias Maddox. Él no estaba en la silla de ruedas. Él estaba de pie. Él estaba apoyado pesadamente contra el marco de la puerta, sus piernas temblando violentamente, sudor cayendo por su cara, su bata de hospital rota. Él parecía un demonio surgido del infierno. En su mano, él sostenía el pesado poste de wire de hierro que había arrancado de la pared. «Aléjese de ella», Maddox gruñó. Aris rió, aunque sonó nervioso. «Mírate, Elias, apenas puedes estar de pie. ¿Crees que puedes luchar contra nosotros?» Maddox dio un paso adelante. Su pierna se arrastró, pero él no cayó. «No necesito luchar contra usted», Maddox dijo. «Solo necesito matarlo». El silencio en el estudio después de la amenaza de Elias fue roto por Conningkate. El guardia de seguridad, un hombre construido como un refrigerador con un cuello tan grueso como un pilón, soltó una carcajada de risa incrédula.
Él no vio a un comandante Navy SEAL. Él vio a en una bata de hospital sucia, apoyado en un trozo de equipo médico. Tiene que estar bromeando. Cade sonrió con desprecio, enfundando el taser y buscando la porra en su cinturón. Doctor Harris, vaya a llamar al equipo. Pondré al de vuelta en la cama. Podría tener que romper su otra pierna para mantenerlo allí. Harris retrocedió apresuradamente, sus ojos muy abiertos, retirándose al pasillo para buscar a tientas su radio. Kincaid se abalanzó. Él se movió con la velocidad de un hombre acostumbrado a herir a gente que no podía defenderse. Él balanceó la porra en un arco vicioso apuntando a las costillas de Elias. Pero Elias no intentó esquivar. Él no tenía la agilidad. En su lugar, él cayó. Él colapsó su peso, cayendo de rodillas. La porra silbó inofensivamente sobre su cabeza, golpeando el marco de la puerta con un crujido asqueroso. En el mismo movimiento, Elías empujó la base de hierro del poste de wipe hacia adelante. Las pesadas ruedas lastradas se estrellaron contra la tibia de Kincaid. Hubo un chasquido, fuerte y seco como una rama muerta rompiéndose. Kincaid aulló, su equilibrio comprometido. Elías rugió, un sonido de pura exaltación primal, y usó el poste para enganchar el tobillo de Kincaid, tirándolo hacia atrás. El guardia golpeó el suelo fuerte. El viento lo dejó sin aire. «¡Sara, el arma!», Elías gritó, su voz rasposa. Sara no se congeló. La adrenalina que había estado inundando su sistema desde que abrió la caja fuerte, finalmente encontró una liberación. Ella vio la Glock 19 metida en la parte trasera de la cintura de Kincaid. Ella se abalanzó sobre ella. Kincaid, a pesar de la pierna rota, atacó, su mano cerrándose alrededor de la garganta de Sara. Él apretó, su pulgar hundiéndose en su tráquea. Estrellas explotaron en su visión. «Tú, pequeña Kincaid», dijo entre dientes. Sara no podía respirar. Ella arañó su cara, sus uñas encontrando agarre, pero su agarre era de hierro. Entonces una sombra cayó sobre ellos. Elías se había arrastrado por el suelo. Él ya no tenía un arma. Él había soltado el poste. Él envolvió su antebrazo alrededor del cuello de Kincaid por detrás en un estrangulamiento. No fue un estrangulamiento limpio, cinematográfico. Fue desesperado. Los músculos de Elias, atrofiados por meses de sedación, gritaron en protesta. Sus cicatrices quemadas se estiraron tensas, amenazando con desgarrarse. Pero él bloqueó su agarre, apretando con cada gramo de odio que había acumulado durante los últimos 6 meses. Kincaid soltó a Sara para hacer palanca en el brazo de Elias. Sara jadeó, rodando lejos, tosiendo violentamente. «Consigue el arma». Elias siseó, su cara poniéndose morada por el esfuerzo. Sara retrocedió apresuradamente, agarró la pistola del suelo donde se había deslizado y la apuntó a Kincaid. Sus manos temblaban incontrolablemente. «¡Suéltalo!», ella gritó a Kincaid, aunque era Elias quien lo sostenía. Las luchas de Kincaid se debilitaron. Sus ojos se voltearon. 10 segundos después se quedó flácido. Elías no lo soltó inmediatamente. Él mantuvo el estrangulamiento por otros 5 segundos. Protocolo de seguridad antes de empujar el cuerpo inconsciente lejos. Él colapsó sobre su espalda, el pecho agitado, el sudor empapando su bata. La sangre se filtraba a través de los vendajes en su costado. Elias. Sara soltó el arma y gateó hacia él. Se rasgó los puntos. No importa. Él jadeó, agarrando su brazo. Él está llamando a los otros. Tenemos quizás 3 minutos. Necesitamos irnos. Mi coche está afuera.
No. Elías sacudió su cabeza, haciendo una mueca mientras se sentaba. Bloqueo. Tan pronto como Aris haga esa llamada, las puertas se sellan, las persianas bajan. No podemos salir. Como si en Q, una sirena comenzó a sonar por toda la casa. Un siseo metálico de clank resonó desde las ventanas mientras pesadas persianas de acero para tormentas, disfrazadas de molduras decorativas, se cerraban de golpe, sellando la mansión herméticamente. «Estamos atrapados», Sara susurró. «No». El ojo de Elías ardió con fría calculación. «Ellos están atrapados aquí con nosotros. Ayúdame a levantarme». Sara pasó su brazo sobre su hombro. Él era pesado, un peso muerto de músculo y hueso, pero ella apretó los dientes y lo izó. Juntos ellos tropezaron fuera del estudio. «¿A dónde vamos?», Sara preguntó. «La cocina. Hay cuchillos para abrir», Elías dijo. «La habitación del pánico en el sótano». «No, Aris tiene los códigos. Necesitamos terreno elevado. El ático. El ático. Solo hay una forma de subir, una escalera estrecha, embudo fatal. Si nos quieren, tienen que venir en fila india». Tum. Ellos se movieron a través de la casa oscurecida. La sirena se cortó, reemplazada por un silencio ominoso. La energía había sido cortada. La única luz venía del relámpago que brillaba afuera, estroboscópico a través de las grietas en las persianas. Ellos llegaron al rellano del segundo piso cuando escucharon la puerta principal volar abierta abajo. Botas pesadas en voces de mármol. Despejado izquierda, despejado derecha. «Brecha profesional», Elías susurró. «Eso no es seguridad privada. Esa es la brigada de limpieza». Ellos llegaron al armario de ropa blanca al final del pasillo. Detrás de los estantes de toallas había una pequeña puerta que conducía al ático sin terminar. Sara lo empujó a través y luego trepó detrás de él, echando el cerrojo a la puerta desde adentro. El ático estaba polvoriento, oliendo a fibra de vidrio y cedro viejo. La lluvia golpeaba contra el techo directamente sobre sus cabezas como fuego de ametralladora. Elías se deslizó contra una pila de baúles viejos. Él estaba pálido, su piel pegajosa. La adrenalina estaba desvaneciéndose y el colapso estaba llegando. «Revise el arma», él ordenó. Sara miró la Glock. «No sé cómo. Suelte el botón del cargador en el costado». Ella lo hizo. «Está lleno». Revisión de recámara. «Elías, soy una enfermera, no una soldado. Ustedes ambas ahora». Él hizo un gesto para el arma. Sus manos temblaban demasiado para apuntar efectivamente, pero él revisó el arma con facilidad practicada. 15 balas más una en la recámara. Esos son 16 disparos. Hay al menos 6 de ellos abajo. No podemos luchar contra un escuadrón de mercenarios, Sara dijo. Su voz temblaba. Ella abrió su bolsa médica, que afortunadamente había agarrado antes de salir de la habitación. «Déjame mirar tu costado». Ella levantó su bata. El sitio del injerto en sus costillas se había dehicido, abierto. Sangre fresca se estaba acumulando. «Necesito suturar esto», ella dijo, intentando mantener su voz firme. «No tengo lidocaína». Elías la miró. «Hágalo. Va a doler mucho, Sara». Él extendió la mano, su mano áspera ahuecando su mejilla. Fue un gesto sorprendentemente tierno en la oscuridad. «He sido quemado vivo. He sido drogado hasta convertirme en un vegetal. Una aguja no es nada. Solo cóseme para que pueda matarlos». Sara asintió, parpadeando para contener las lágrimas. Ella encendió una pequeña linterna de bolígrafo, sosteniéndola en sus dientes. Ella enhebró la aguja. Mientras ella perforaba su piel, Elías no gritó. Él siseó a través de sus dientes, su cabeza golpeando contra el baúl,
su mano agarrando su propio muslo tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. «Hábleme», él dijo entre dientes. «Distráigame. ¿Por qué? ¿Por qué realmente tomó este trabajo? Usted es demasiado inteligente para este lugar». Las manos de Sarah trabajaron rápidamente, suturando la carne enojada. «Mi hermano Michael». Elías exhaló bruscamente. «¿Qué hay de él? Él era un Marine. Regresó de una gira hace 2 años con una lesión de espalda. El VA era lento. Él se enganchó a las pastillas para el dolor. Cuando las pastillas se acabaron, él cambió a heroína. Sarah ató un nudo, su voz quebrándose. Estaba mezclada con fentanilo. Él murió solo en su apartamento. Yo lo encontré». Elías observó su cara, iluminada por la linterna de bolígrafo. La policía rastreó el lote. Sarah continuó, limpiando sangre de su piel. Ellos dijeron que venía de una nueva cadena de suministro inundando la costa oeste. Precisión militar de alto grado en la distribución. Cuando vi la oferta de trabajo para el sobrino del senador Hearst, supe que Hearst estaba en el comité de defensa. Supe que él estaba bloqueando legislación para investigar las inspecciones de carga militar. No sabía sobre Aegis, solo sabía que algo estaba mal en la cima y quería encontrarlo. «¿Usted estaba cazando?», Elías susurró. «Supongo que sí». Ella pegó los gores sobre la herida. «Hecho». Elías la miró con un nuevo respeto. No fue solo gratitud. Fue reconocimiento. Ella no era una civil atrapada en el fuego cruzado. Ella era una víctima de la misma guerra que él estaba luchando. «Michael estaría orgulloso», Elías dijo. «Michael está muerto», Sarah respondió, apagando la luz. «Quiero asegurarme de que los hombres que enviaron ese veneno se unan a él». «Entonces prepárese», Elías dijo, inclinando su cabeza. Debajo de ellos las tablas del suelo crujieron. «Vienen». El ático era un laberinto de muebles viejos, sábanas antipolvo y decoraciones navideñas. Pero para Elías era una caja de matar. Él dirigió a Sarah a empujar un pesado armario de roble frente a la puerta del ático, creando una barricada. «No los detendrá», Elías susurró, «pero los ralentizará. Tendrán que romperlo». «¿Y entonces?», Sarah preguntó, agarrando la Glock. «Entonces creamos caos». Elías señaló una caja de viejas decoraciones navideñas. «¿Son de la clase antigua? ¿Bombillas de cristal?» «Sí». «Rómpalas. Esparza los trozos en el suelo frente a la entrada. Si llevan botas tácticas, no hará mucho, pero el ruido nos dirá exactamente dónde están». Sarah rompió los adornos, esparciendo un brillante campo minado de cristal por las tablas de madera del suelo. «Ahora», Elías dijo, «necesitamos una estrategia de salida. Esto es un callejón sin salida. Hay una ventana abuhardillada en el lado opuesto», Sarah dijo. «Se abre al techo. En esta tormenta, eso es una caída pura. Hay un enrejado, glicina de alta resistencia. Baja a la terraza». Elías miró su pierna, luego a la ventana. «No puedo bajar un enrejado, Sarah». «No así. Usted no tendrá que escalar. Repeleremos». Sarah señaló una bobina de cuerda de supervivencia pesada colgando en la pared, parte de un viejo set de camping guardado. «Usted sabe cómo fijar un ancla». «Fui una exploradora». Ella le dio una sonrisa sombría, y lo observé atar nudos en su sueño cuando las drogas estaban desapareciendo. Antes de que pudieran moverse, un estruendo ensordecedor sacudió el suelo. La puerta del ático se astilló. El armario se sacudió violentamente, pero aguantó. «¡Carga de ruptura!», Elías gritó. Atrás, una segunda explosión voló las bisagras de la puerta. El pesado armario se inclinó hacia adelante, cayendo sobre el suelo del ático.
A través del humo, los haces de linternas tácticas cortaron la oscuridad. ¡Fuego de supresión!, una voz ordenó. Balas masticaron a través del panel de yeso y la madera alrededor de ellos. Sara gritó, cubriendo su cabeza. Elías la agarró, tirando de ella detrás de una pila de colchones viejos. «No dispare todavía», Elías gritó por encima del tiroteo. «Espere un objetivo». Una figura dio un paso a través del humo, pisando el cristal roto. Crujido. Elías no tenía un arma, pero tenía el elemento sorpresa. Él agarró una pesada lata de diluyente de pintura del estante junto a él, sobrante de alguna renovación largamente olvidada, y la lanzó a la oscuridad. Golpeó al mercenario líder en el pecho. «¡Flash fuera!», Elías gritó, aunque él no tenía una granada aturdidora. El mercenario se encogió. Sara apareció por detrás del colchón. Ella no apuntó. Ella solo apuntó la Glock en la dirección de la luz y apretó el gatillo. ¡Bang! ¡Bang! El retroceso la sorprendió, pero los disparos se fueron salvajes. Uno golpeó una viga de madera, el otro rompió un espejo, pero fue suficiente. Los mercenarios se lanzaron a cubrirse. «Vaya a la ventana», Elías ordenó. Él agarró una pesada lámpara antigua y la lanzó hacia los soldados para mantener sus cabezas bajas. Sara se apresuró a la ventana, a través del pestillo, y la empujó para abrirla. El viento y la lluvia rugieron dentro del ático, empapándolos instantáneamente. Ella ató la cuerda alrededor de una viga estructural. «¡Usted primero!», Sara gritó. «De ninguna manera en el infierno. Usted es la responsabilidad ahora mismo, Elías. Baje allí para que pueda cubrirme». Él sabía que ella tenía razón. Eso dolió más que las quemaduras. Él envolvió la cuerda alrededor de su cintura en un arnés de cuerpo de repeler apresurado. Él se deslizó por la ventana, la lluvia azotando su cara. El descenso fue agonía. Su costado quemado se raspó contra las tejas. Su pierna mala colgaba inútilmente, pero sus brazos, alimentados por la desesperación, se mantuvieron fuertes. Él golpeó la terraza con un golpe húmedo, rodando para absorber el impacto. Él miró hacia arriba. «¡Sara, vaya!». Sara estaba saliendo por la ventana cuando una mano agarró su tobillo. Ella gritó, pateando hacia atrás. Ella conectó con una cara. Dr. Ayres. El doctor había subido con el equipo. Sus gafas se habían ido, su cara retorcida en un gruñido. «Usted arruinó todo». Ayres chilló, arrastrándola de vuelta adentro. Sara perdió su agarre en el marco de la ventana. Ella cayó de vuelta sobre el suelo del ático. El arma se deslizó hacia la oscuridad. Ayres la montó, sus manos yendo a su garganta. Él no era un soldado, pero era un hombre poseído por el miedo de lo que pasaría si fallaba. «La mataré, arreglaré esto», Ayres gritó. Sara no podía respirar. Ella forcejeó, su mano buscando el suelo. Sus dedos rozaron algo frío y metálico, la lata de diluyente de pintura que Elías había lanzado antes. La tapa se había salido. Ella lo agarró y lo balanceó hacia arriba, salpicando el líquido químico directamente en los ojos de Ayres. Ayres chilló, soltando su garganta para arañar su cara ardiente. Sara no esperó. Ella retrocedió apresuradamente, pateándolo, y se lanzó por la ventana. Ella agarró la cuerda, ignorando la quemadura en sus palmas, y se deslizó. Ella golpeó la terraza fuerte, torciéndose el tobillo. Elías estaba allí instantáneamente, levantándola. «¿Ayres?», él preguntó. «Cegado». Ella jadeó. «Bien, movámonos». Ellos estaban afuera ahora en el jardín. La tormenta estaba en su punto máximo. El trueno ahogó los gritos de la ventana del ático de arriba. «¿Dónde ahora?», Sara preguntó,
limpiándose la lluvia de sus ojos. ¿El invernadero? Elías señaló una estructura de cristal cerca del borde de la propiedad. Necesitamos flanquearlos, y necesito un arma. Ellos cojearon hacia el invernadero. Dentro, el sonido de la lluvia en el techo de cristal era ensordecedor. Era húmedo y olía a tierra. Elías se movió al área del cobertizo de herramientas. Él agarró un par de tijeras de podar y una pala de mango largo. Él rompió el mango de la pala sobre su rodilla, creando un pesado garrote de madera. Primitivo, él murmuró, probando el peso, pero efectivo. Elías, Sara susurró, agarrando su brazo. Mire, a través de las paredes de cristal del invernadero, ellos vieron faros cortando la lluvia. Un SUV negro estaba subiendo por el camino de entrada, rompiendo las puertas de hierro cerradas que habían sido debilitadas por la tormenta o saltadas electrónicamente. El SUV chirrió hasta detenerse frente a la casa principal. Un hombre salió. Él llevaba un impermeable, sosteniendo un paraguas que parecía lamentable contra el vendaval. ¿Es eso? Sara entrecerró los ojos. Senador Hearst, Elías dijo, su voz bajando a cero absoluto. Él no confió en Aris para terminar el trabajo. Hearst estaba gritando a los mercenarios que estaban saliendo corriendo de la casa. Él parecía furioso. Esto termina esta noche, Elías dijo. No podemos escapar, Sara. Ellos tienen el perímetro seguro. Si corremos al bosque, ellos nos cazarán con ópticas térmicas. Entonces, luchamos. No. Elías la miró. Terminamos la misión. El inhibidor. Está en la biblioteca, ¿verdad? Sí. Los mercenarios están afuera lidiando con Hearst. La casa está vacía. Era un plan loco. Volver al edificio del que acababan de escapar. La biblioteca está en la planta baja. Elías dijo, si deshabilitamos el inhibidor, ¿puede usar su teléfono para transmitir la evidencia? ¿Puedo enviar por correo electrónico las fotos del libro mayor al FBI, la prensa, todos? Un clic. Entonces volvamos adentro. Ellos reentraron en la casa a través de la entrada de servicio en la cocina. La mansión se sentía diferente ahora, ahuecada. Los mercenarios estaban afuera, rastreando los terrenos, asumiendo que su presa había huido al bosque. Ellos se movieron silenciosamente por los pasillos. Elías se movía más lento ahora. La adrenalina se había ido, reemplazada por pura garra. Él estaba dejando un rastro de gotas de sangre en el suelo de mármol. Ellos llegaron a la biblioteca. Era una habitación grandiosa, de 2 pisos de altura, forrada con libros. En el centro, sobre una mesa de caoba, se sentaba una caja negra con luces rojas parpadeantes. El inhibidor, Sara dijo. Ella sacó su teléfono, todavía sin servicio. Ella corrió al dispositivo. Era de grado militar. No puedo simplemente apagarlo. Está codificado. Rómpalo, Ellie dijo, apoyándose contra el marco de la puerta, observando el pasillo. Sara agarró un pesado busto de Julio César de un pedestal y lo dejó caer sobre la caja negra. Plástico se hizo añicos. Chispas volaron. Ella revisó su teléfono. Una barra LTE. «Tengo señal», ella gritó. Ella abrió su aplicación de correo electrónico. El borrador estaba listo. Fotos del libro mayor, fotos de las cajas de heroína que ella había tomado de la descripción de la memoria de Elías, notas y un testimonio en video que ella había grabado de Elías antes en el ático a la línea de pistas del FBI, del Washington Post, CNN. Su dedo flotó sobre el botón de enviar. «No lo haga». La voz vino de las sombras del balcón superior de la biblioteca. Sara se congeló. Elías giró, levantando su garrote. De pie en el balcón, mirándolos, estaba un hombre con equipo táctico completo. Él no llevaba una máscara. Él tenía una cicatriz corriendo por su ceja. Elías bajó su arma ligeramente.
el shock registrándose en su cara. Vance. Elías respiró. Hola, comandante. El hombre dijo. Él sostenía un AR-15 suprimido, apuntado casualmente al pecho de Sarah. Vance, usted murió, Elías dijo. Su voz temblaba. Lo vi morir en Kandahar, el RPG. No morí, jefe, Vance dijo, caminando lentamente por la escalera de caracol. Simplemente cobré. Aegis paga mejor que la Marina. Y el plan de jubilación es asesino. Sarah se dio cuenta del horror de ello. Usted era el infiltrado, ella susurró. Usted preparó la emboscada. Hice una decisión de negocios. Vance se encogió de hombros. Elías bajó el palo. Usted se ve patético. Elías miró fijamente a su antiguo segundo al mando. La traición lo golpeó más fuerte que cualquier bala. Este era su hermano de armas. Usted mató a Miller. Usted mató a Johnson, Elías dijo suavemente. Daño colateral. Pero usted se suponía que iba a morir. También, Elías. Usted es como una cucaracha. Vance llegó al pie de las escaleras. El senador Hearst está afuera. Él está dispuesto a ofrecerle un trato. Culpamos a la enfermera. Decimos que ella es una radical. Ella lo drogó. Ella falsificó el libro mayor. Usted vuelve a ser el héroe. Lo enviamos a una bonita clínica suiza. Usted vive la buena vida. ¿Y Sarah? Elías preguntó. Sarah tiene un trágico accidente esta noche. Elías miró a Sarah. Ella sostenía el teléfono. Su pulgar temblaba sobre la pantalla. Hágalo, Sarah. Elías dijo. Usted presiona ese botón. Vance advirtió, apretando su dedo en el gatillo. Y la hago caer antes de que la barra de carga llegue al 10%. Era un enfrentamiento. Sarah sabía cómo funcionaban los datos. En esta tormenta, con una barra de señal, la carga tomaría al menos 30 segundos. Vance podría matarla 3 veces en ese lapso. Elías, Vance dijo, aléjese. Éramos compañeros de equipo. Elías miró a Vance. Luego él miró a Sarah. Él vio el miedo en sus ojos, pero también la resolución. Ella no se iba. Elías soltó el garrote. Movimiento inteligente. Vance sonrió con suficiencia. No me estoy alejando, Vance, y Elías dijo, su voz extrañamente tranquila. Le estoy comprando tiempo. Elías se abalanzó. Él no corrió. Él lanzó todo el peso de su cuerpo hacia adelante, abordando a Vance. Pie, pie, pie. El rifle silenciado tosió 3 veces. Sarah gritó. Elías recibió los proyectiles en el pecho, pero su impulso lo llevó hacia Vance. Ellos se estrellaron contra la estantería, el rifle deslizándose por el suelo. ¡Envíalo! Elías rugió, sangre saliendo de su boca. Sarah golpeó su dedo en enviar, cargando 10%, 20%. En el suelo era una pelea. Vance estaba sano, fuerte y entrenado. Elías estaba roto, sangrando y muriendo. Pero Elías tenía algo que Vance no tenía. Él no tenía nada más que perder. Vance golpeó a Elías en la cara, destrozando su nariz. Elías ni siquiera parpadeó. Él había pero avanzado. El sonido de hueso sobre hueso enfermando. Él encajó sus pulgares en los ojos de Vance. Cargando 60%, Vance gritó, sacudiéndose a Elías. Él se apresuró a buscar su cuchillo. Él sacó una hoja de combate dentada. Voy a destriparte, lisiado, Vance gritó. Él bajó el cuchillo. Elías atrapó la muñeca de Vance. Ellos forcejearon, la hoja a pulgadas de la garganta de Elías, cargando 80%. Sarah miró a su alrededor. El rifle estaba demasiado lejos. Ella agarró el pesado busto de César que había usado para romper el inhibidor. Ella corrió hacia ellos. Vance la vio venir y pateó golpeándola en el estómago.
Ella cayó fuerte, soltando el busto. ¡No! Elías gritó. Vance volvió su atención a Elías, bajando el cuchillo con ambas manos. La punta perforó la piel de Elías. Olor. Un ping resonó desde el teléfono. El sonido distrajo a Vance por un microsegundo. Elías soltó la muñeca de Vance y usó su último gramo de fuerza para tirar de Vance más cerca. Él envolvió sus piernas alrededor del torso de Vance y giró. Él tiró del pasador de la granada adjunta al chaleco táctico de Vance. Los ojos de Vance se abrieron. ¡Loco! ¡Fuego en el hoyo! Elías susurró. Él empujó a Vance lejos con una patada que desgarró cada músculo en su pierna mala. Vance tropezó hacia atrás, agañando el chaleco. «Sarah, cúbrase». Elías volteó la pesada mesa de caoba, arrastrando a Sarah detrás de ella justo cuando la biblioteca se desintegró en un destello de luz blanca. El mundo era polvo blanco y un silencio resonante que se sentía más fuerte que la explosión misma. Sarah tosió, el polvo de panel de yeso cubriendo su garganta como ceniza. Ella empujó contra la pesada mesa de caoba que los había protegido. Gemió y se movió. Luz solar o quizás luces de búsqueda cortaron la neblina donde solía estar la pared de la biblioteca. Ella salió gateando de los escombros. Su uniforme médico estaba rasgado. Su piel raspada en carne viva, pero ella estaba entera. Ella se giró frenéticamente hacia el hombre a su lado. Elías. El comandante yacía en medio de la ruina de los libros. Su pecho era un desastre de sangre por las heridas de bala, y sus piernas estaban atrapadas bajo una viga caída. Pero sus ojos estaban abiertos. El iris azul estaba tenue, desenfocado, mirando al techo. ¿Se fue? Él dijo con voz ronca, un sonido mojado con sangre. Sarah se apresuró a ponerse de rodillas, su entrenamiento tomando el control a pesar de sus manos temblorosas. Ella presionó sus dedos en su cuello. Pulso rápido de Didi. Él estaba entrando en shock hipoaléptico. Se fue. Sarah dijo con la voz ahogada, lágrimas abriendo caminos a través del polvo en su cara. El correo electrónico enviado. Usted lo hizo, Elías. Él sonrió, un débil levantamiento de la comisura de su boca. Bien, ahora puedo dormir. ¡No! Sarah gritó, aplicando presión en sus heridas de pecho. No dormir, no se rinde ahora. Usted sobrevivió al fuego. Usted sobrevivió al veneno. Usted sobrevivió a la granada. Quédese conmigo. Afuera, el sonido de la tormenta fue reemplazado por el zumbido de las aspas del helicóptero. El womp womp de los helicópteros sacudió el cristal restante en las ventanas. Voces gritaron, «FBI, armas abajo». Sarah miró a través del agujero en la pared. El césped estaba pululando con agentes en cortavientos azules. Vehículos blindados habían acorralado a los subs negros. Ella vio al senador Hearst siendo arrastrado fuera de su coche, sus manos esposadas detrás de su espalda, su cara una máscara de derrota mientras los equipos de noticias, alertados por el envío de correo electrónico masivo, ya estaban llegando a las puertas. La caballería no acababa de llegar. El mundo entero estaba mirando. Paramédicos invadieron la biblioteca. Tenemos un trauma crítico aquí. Múltiples GCWs. Lesión por explosión. Mientras ellos cargaban a Elías en la camilla, su mano se agitó, buscando. Sarah la agarró. «Estoy aquí», ella susurró. «Estoy justo aquí». Él apretó su mano, su agarre débil, pero presente. Luego las drogas que le administraron hicieron efecto, y sus ojos se cerraron. 6 meses después, el centro de rehabilitación en San Diego daba al océano. Era brillante, aireado, y olía a agua salada y jazmín,
muy diferente de la sombría oscuridad parecida a una tumba de la propiedad Hawthorne. Sarah Bennet caminó hacia la terraza. Ella llevaba un simple vestido de verano, su cabello suelto. Las cicatrices en sus brazos se habían desvanecido a líneas blancas. Elias estaba de pie junto a la barandilla. Él estaba apoyado en un bastón, su pierna izquierda reforzada, pero él estaba de pie erguido. El rojo enojado de sus injertos de quemaduras se había asentado en tejido cicatrizado, ya no escondido por vendajes. Él llevaba sus cicatrices no con vergüenza, sino como armadura. Él se giró cuando escuchó sus pasos. El parche en el ojo se había ido, reemplazado por una lente oscura sobre su ojo herido, pero el bueno estaba claro, agudo y finalmente en paz. Enfermera Bennet, él dijo, su voz profunda y firme. Sybil Bennet, ella corrigió con una sonrisa, viniendo a pararse junto a él. Finalmente pagué la casa y los préstamos. Me estoy tomando unas vacaciones. Usted se lo merece, Elías dijo. Él miró las olas. Vi las noticias. Aris obtuvo 20 años. Hearst obtuvo cadena perpetua por traición y conspiración. Y usted recuperó su nombre, Sarah dijo suavemente. Ellos reinstauraron su rango retroactivamente. Elías miró sus manos, manos que habían destruido y salvado. No me importa el rango. Me importa que los chicos que murieron, Miller, Johnson, sus familias finalmente sepan la verdad. Ellos no fueron descuidados. Ellos fueron asesinados. Él se giró para mirarla completamente. La brisa del océano atrapó su cabello. Nunca le di las gracias, él dijo. Por el agua, por la verdad, por la aguja de coser en el ático. Usted salvó mi vida, Elías. Usted me devolvió la mía. Él extendió la mano, su mano firme, y apartó un cabello suelto de su cara. La conexión entre ellos era eléctrica, forjada en fuego y sangre. No fue solo gratitud, fue el profundo lazo tácito de dos soldados que habían caminado por el infierno y salieron al otro lado tomados de la mano. Así que, Elías dijo, un brillo juguetón regresando a su ojo. Usted dijo que está de vacaciones. ¿Necesita esa vacación un copiloto? Oigo que soy decente en navegación. Sarah sonrió, colocando su mano sobre la suya en la barandilla. Creo que podría usar un navegador, siempre que prometa no lanzar vasos de cristal. Elías rió, un verdadero sonido rico que se llevó sobre el océano. Prometo. Ellos se quedaron juntos observando el sol sumergirse bajo el horizonte, ya no temerosos de la oscuridad. Esa es la historia del teniente comandante Elias Maddock y Sarah Bennet. Es un recordatorio que a veces las batallas más difíciles no se luchan en suelo extranjero, sino detrás de las puertas cerradas de nuestras propias instituciones. Nos enseña que etiquetas como roto o peligroso son a menudo solo máscaras para un dolor que no ha sido escuchado. Sarah no usó un arma para salvarlo inicialmente. Ella usó su intuición y su negativa a apartar la mirada. Si esta historia lo mantuvo al borde de su asiento, por favor presione ese botón de me gusta. Ayuda a más personas a encontrar estas historias. Y si quiere escuchar más sagas de traición, redención y heroísmo, asegúrese de suscribirse y tocar la campana. ¿Qué habría hecho usted en la posición de Sarah? ¿Habría huido o se habría quedado a luchar? Hágamelo saber en los comentarios abajo.